Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaúnde. Bienvenidos a una nueva edición especial sobre la guerra que ha estallado entre Hamas e Israel. Una nueva guerra, pero una guerra inédita, en el sentido que Hamas ya no solamente se ha contentado con enviar cohetes a Israel, sino que incluso ha lanzado operaciones terrestres que han llevado a la captura de soldados y de civiles, al asesinato, por supuesto, también de civiles, lo cual constituye, sin duda, crímenes de lesa humanidad. Pero claro, eso tiene que ver en un contexto más amplio del conflicto israelí-palestino. Para este tema hemos llamado a un especialista israelí, argentino-israelí, que vive en estos momentos en Israel, Gabriel Ben Tafgal, que es una persona bastante reconocida, un especialista en temas internacionales, pero sobre todo del Medio Oriente y también que ha estudiado muchísimo el Islam. Así que vamos a poner en contexto lo que está pasando entre Israel y Hamas. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Gracias por haber aceptado la invitación, ¿no?, a esta entrevista, además en momentos bastante dramáticos. Para empezar, ¿tú estás en qué ciudad exactamente en estos momentos? Estoy en Modi'in, que queda en el medio entre Tel Aviv y Jerusalén, un poco alejado de la zona de conflicto, pero cada tanto suenan las alarmas aquí en Israel y en mi ciudad también, porque además está la batería cúpula de hierro que derriba cohetes del Hamas, está ubicada justamente en esta ciudad. O sea que en todo caso tú directamente, claro, no estás directamente en riesgo como están efectivamente, sobre todo las personas que están en el sur. Y algunas otras ciudades que también, algunos misiles que llegan a caer, porque tú mencionaste ese sistema antimisiles, ¿no? Pero claro, si lanzan tantos misiles se satura finalmente y han caído efectivamente algunos misiles, ¿no? Sí, porque la estrategia del Hamas en este caso fue lanzar una cantidad importante de misiles para distraer la atención y entrar por tierra. Claro. O sea, es como una especie de paraguas que utilizaron para distraer, para que la seguridad de Israel piense que era otro ataque más, otra lluvia más de misiles, cuando en el fondo lo que realmente estaban interesados era en violar la alambrada de seguridad, entrar por tierra y tomar posición sobre varias ciudades de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, pero del lado israelí. De acuerdo. Ahora, para el público, quien ha lanzado este operativo es el grupo Hamas, un grupo islamista considerado terrorista por los países occidentales, totalmente distinto del grupo Fatah, que es un grupo más bien laico, ¿no?, que es el que está dirigiendo la Autoridad Nacional Palestina y que tiene acuerdos de seguridad con Israel para, digamos, colaborar en esos temas. Hamas efectivamente es un grupo islamista. Ahora, el tema es, ¿por qué Hamas de pronto lanza un ataque además totalmente que no tiene, es inédito, no tiene precedentes, ¿no? Incluso se menciona que es el peor ataque que sufre Israel desde la guerra del famoso Yom Kippur hace 50 años, precisamente, ¿no? Muy bien. Ideológicamente el Hamas considera que ninguna entidad, ningún país, ningún reino, tanto judío como cristiano, pueden vivir en la tierra santa islámica. Y por lo tanto, Israel no tiene derecho a existir en ninguna frontera, no en alguna frontera específica. Entonces, teológicamente, evidentemente, las razones que tiene el Hamas son claras. Ahora, específicamente, ¿por qué decidió esto? Por una conjunción de razones. La primera, probablemente porque su patrón, Irán, está muy interesado en que Israel no se acerque o no se siga acercando al mundo sunita, que son los enemigos de los chiitas como Irán. Entonces, cuando todo el mundo habla sobre un posible pacto de paz entre Israel y Arabia Saudita, los iraníes no están interesados en algo así. Eso por un lado. Segundo, porque jamás necesita imponerse y ante, digamos, el enemigo interno que tiene, que es la autoridad palestina. La autoridad palestina gobierna parte o buena parte de Cisjordania, y el Hamas, con un golpe de Estado, gobierna la Franja de Gaza. El Hamas quiere derrocar a la autoridad palestina, y acciones como esta les dan prestigio a la autoridad palestina, al Hamas, adentro de su propio público. Pero hay dos razones rápidas más. La primera,
un exceso de confianza de Israel, que pensaba que la superioridad militar israelí era tan evidente, tan contundente, que jamás no iba a atacar. No tenía ninguna razón lógica para poder atacar. Eso es lo primero. La segunda cosa importante es una falta de concepción por parte de Israel, que pensaba que dándole trabajo, permitiendo que 20.000 palestinos de la Franja de Gaza entrasen a trabajar a Israel, la situación económica de los palestinos iba a ser tan buena que no querrían enfrentarse a Israel para no dañar lo que habían conseguido. Esa forma de pensar materialista, económica, fracasó. Porque jamás, por más que estaba mejor económicamente, de todas formas se lanzó un ataque sin precedentes. Ahora, precisamente, ¿no? Tú te referías a esta postura del gobierno israelí, ¿no? Efectivamente, estaba leyendo un artículo donde decía que el consejero de Seguridad Nacional, hace apenas unos días, decía, olvídense, jamás no va a intentar ningún nuevo golpe ahora, porque conoce las consecuencias que habrían. Entonces, si efectivamente un señor que está tan metido en el tema de seguridad nacional en Israel piensa eso, incluso también estaba leyendo que hubo una reunión de seguridad también con varios ministros, no los ministros estos Smotrich y Ben Gvir, ¿no? Parece que los han dejado de lado, pero otros ministros, y la reunión aparentemente básicamente fue sobre Irán, no sobre el tema básicamente Hamas. O sea, como tú dices, hay una especie de confianza, digamos, equivocada por parte del gobierno israelí. Sí, creo que el problema, y no es la primera vez, es la concepción. En el año 73, la concepción era que nadie iba a atacar a Israel porque no tenían superioridad aérea. Los aviones eran tan buenos que nadie iba a atacar. Al final atacó de todas formas, por más que sabía que iba a perder. Ahora la concepción se demuestra que también estuvo errada. O, por ejemplo, cuando fue asesinado el primer ministro Rabin, también había la concepción detrás, y era que un judío no iba a atacar a un primer ministro israelí. Entonces dejaron acercar al asesino que estaba armado y que era judío. Entonces, las concepciones son problema, y por eso hay que pensar profundamente hasta qué punto el problema de concepción es lo que nos ha llevado a esto para poder retocar. Es preocupante el hecho de que el Hamas se haya acercado a una alambrada de seguridad de la manera que lo hizo, que la haya derribado con la cantidad de dinero que invierte Israel en seguridad, a sabiendas que estamos hablando de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con una tecnología muy superior al resto de los países, no solo del Medio Oriente. Eso a los israelíes les preocupa especialmente. Y ahora el tema es qué va a pasar ahora, porque, digamos, Israel tiene que contestar y entiendo que en estos momentos ya casi se ha tomado la decisión de hacer una operación terrestre también, que es lo que Netanyahu seguramente hubiera querido evitar. Y además con la idea de que mientras más dura este conflicto, te van a haber más muertos civiles también palestinos, y han habido una cantidad enorme por parte de Israel, van a haber más muertos por parte de palestinos, y ahí pues eso puede favorecer también a Hamas, que por cierto, de por sí, esta operación ya es una victoria. Y ya es una victoria para Hamas, más allá de lo que vaya a pasar después. Todo lo que dices es cierto. Es una victoria para el Hamas. Hamas ha conseguido esa imagen de victoria, que lo puede decir desde periodistas transmitiendo desde el interior de Israel. Humillando a Israel, o sea, conquistamos ciudades y transmitimos desde adentro. O llevándose cuerpos de personas y secuestrados. Claro. Un montón de imágenes de victoria, por un lado. Por otro lado, es cierto, un ataque israelí por tierra va a aumentar la cantidad de muertos de ambos lados, del lado palestino y también del lado israelí, y es probable que veamos manifestaciones en contra de Israel en todas las capitales del mundo, de todos los mismos y en todos los mismos países que ahora se solidarizan con Israel, o sea que el crédito que tiene el Estado de Israel es a muy corto plazo. Pero hay un problema suplementario, y es cómo haces para atacar por tierra sin dañar a los aproximadamente 100 rehenes que tiene en este momento Hamas, y que los podría perfectamente utilizar como escudos humanos para evitar que Israel mate, por ejemplo, a su liderazgo. Claro, efectivamente. Eso es un tema, claro, se complica aún más la cosa. Ahora, y en medio de todo eso hay la amenaza de que eventualmente se sume Hezbollah. Entonces, si jamás, le recuerdo al público que Hezbollah es un grupo libanés creado por los iraníes en 1983, ¿no? Y que tiene incluso unas capacidades militares mucho mayores que la de Hamas. Si Hamas ha podido lanzar 5.000 eventualmente cohetes, Hezbollah lanzará pues 14, 15.000 cohetes. Entonces, Hezbollah tiene aproximadamente 150.000 cohetes y se bueno, supone que tiene unos 3.000 túneles.
Parte de esos cohetes son misiles, o sea que tienen motor. Evidentemente la intención del Hamas es intentar que Hezbollah se meta en esta batalla. Hoy, durante la jornada, hemos visto un lanzamiento, un intento de lanzamiento de morteros desde la franja, desde el sur del Líbano. Y lo que no sabemos todavía es si fue un intento de cumplir, o sea, nosotros también ayudamos en la contienda, o si realmente están interesados en meterse y participar de forma activa. Claro, porque efectivamente estos grupos siempre miden, ¿no? Si es que les conviene o no les conviene, ¿no? No es que se van a meter necesariamente porque, bueno, hay que meterse. Hasta ahora, por lo menos, entiendo que en Cisjordania no hay, no hay violencia, o sea, no había una repercusión inmediata ahora, pero es obvio que esto para Hamas, dentro de Cisjordania, también le da mucho prestigio. Además, la Autoridad Nacional Palestina está realmente con el prestigio por los suelos, ¿no? Hay mucha represión, mucha corrupción. Entonces, esto evidentemente va a hacer que eventualmente en algún momento podría ser, no necesariamente, pero podría pasar que incluso en Cisjordania se pueda dar también a un tipo de violencia, ¿no? Yo creo que, aunque es cierto lo que dices, porque la Yihad Islámica tiene bastiones muy fuertes en Jenin, en Nablus o el Hamas en Hebrón, la Autoridad Palestina está muy feliz con que Israel y el Hamas se golpeen mutuamente. De acuerdo. Para que Israel haga el trabajo que ellos no pueden hacer. Pero evidentemente puede haber, acuérdate que hace unas semanas hubo un importante intercambio de disparos en Jenin. Sí, claro. Entonces puede haber algún tipo de acción, por ahora no se registran, o por ahora Israel transmite que con la contundencia que va a responder al Hamas, va a responder si hay algo en Cisjordania. De todas formas, estamos muy atentos porque hay 3 frentes posibles. Claro. Hezbollah en el Líbano, árabes israelíes que salgan a manifestarse en contra de lo que hace cualquier gobierno de Israel, y los palestinos de Cisjordania o de Jerusalén Oriental. De acuerdo. Ahora, el tema es, ok, pongamos que Israel, como va a pasar finalmente, esto va a terminar en algún momento, realmente va a durar más de lo pensado, más que en otras ocasiones. Ok, logran, digamos, frenar el tema, matan de repente a buena parte de los líderes de Hamas, en fin, eso ya se verá. El tema es, ¿pero qué pasa después? Porque obviamente esto está, si bien Hamas tiene su propia agenda, que es una agenda efectivamente que no reconoce a Israel, es una agenda islamista, pero en general está el tema del pueblo palestino. Y ahí pues todo está bloqueado, no hay negociaciones y en la zona de ocupación pues hay acciones de agresión por parte de colonos judíos contra palestinos y no hay ningún tipo de solución para que se pueda crear un Estado palestino. O sea, ¿qué puede pasar ahí? O sea, porque realmente si no va a pasar siempre lo mismo. Vamos a estar siempre en ese tipo de momentos de calma, otra es violencia, volvemos a lo mismo. Es decir, ¿Israel puede vivir así? ¿O es que realmente le conviene que haya un Estado palestino para terminar con ese ciclo? Yo no creo que los palestinos estén preparados ni quieran un Estado propio. Lo digo bien claro, porque el Estado propio que le ofreció, por ejemplo, Ehud Olmert en el año 2008 incluía toda Cisjordania y toda la Franja de Gaza. No la aceptaron. Pero no Jerusalén, ¿no? No Jerusalén Oriental. Jerusalén Oriental, partido. Ehud Olmert ofreció todo Oriente de Jerusalén y los barrios árabe musulmán y árabe cristiano. Y Mahmoud Abbas no lo aceptó. Creo yo que aceptar un Estado propio en estas cantidades, que es todo Cisjordania, sería visto como una traición y sería visto como aquel que renunció al sueño real, que es un gran Estado palestino donde no existe Israel. Eso también lo enseñan en las escuelas dentro de la Autoridad Palestina. Lo que pasa es que son más realistas. Consideran que no lo van a conseguir, entonces mejor lidiar con alguien que es más potente. Pero no significa que, por ejemplo, que la Autoridad Palestina sea alguien que no sea religiosa. El mismo nombre, Fatah. Fatah son las guerras de Mahoma. En el Medio Oriente no existe la laicidad. Es un fenómeno de Europa y es un fenómeno de América Latina, no es un fenómeno del Medio Oriente. A ver, entonces, bueno, pero a ver, han habido momentos en los años 50, 60, 70, había movimientos nacionalistas árabes que de religiosos no tenían absolutamente nada. Estamos hablando del partido en Irak, ¿no? No me acuerdo el nombre ahora, el Bas en Siria, claro, movimientos que no tienen nada que ver con la religión, aunque es verdad que hay lealtades tribales y también en términos religiosos de tipo lealtades, porque bueno, son la gente que más se confía, que pertenece al mismo bando religioso.
Pero el hecho que... Y duró desde 1920 hasta 1970. Duró esa época. Igual, de la misma forma que el comunismo intentó enseñarle a la población en Rusia que la religión era el opio de los pueblos, y cuando el gobierno ruso sacó la bota que tenía sobre las cabezas de los ciudadanos volvieron a ser religiosos. Bueno, se intentó imponer el panarabismo en el Medio Oriente. No funcionó porque la identidad árabe no aglutina. Lo que aglutina es la identidad tribal religiosa. O sea que tú crees que o sea que está bien que Israel no le conceda a los palestinos un Estado, ¿no? Un Estado, y los palestinos se tienen que conformar con eso y por lo tanto esa región está condenada a una guerra sin fin. O sea, tú crees que efectivamente no hay que darles a los palestinos un Estado y hay que expandir las colonias, ¿no? Y finalmente darles plata y con eso están contentos. O sea, ¿te parece que eso es una solución aceptable? No, en absoluto. Yo estoy a favor de un Estado palestino. Ajá, ya. Lo que pasa es que como soy especialista en Islam, entonces entiendo que en el Medio Oriente, como el Islam es lo que domina, entonces los acuerdos de paz posibles están basados en premisas religiosas. ¿Y cuál es el acuerdo posible? Muy bien. Todo radical islámico considera que todo lo que hizo Mahoma es perfecto, y por lo tanto Mahoma sí firmó acuerdos con no musulmanes. Por ejemplo, el acuerdo de Hudaybiyah en el año 1928, que lo firmó y lo violó a los 2 años. Cuando una persona que es musulmana considera que el lado opositor es más fuerte, puede firmar utnas, treguas, y las puede violar si siente que el otro lado es débil. Por lo tanto, cuando tú analizas, ¿y por qué firmó Israel un acuerdo con Egipto? Entonces ves que Sadat fue a la Universidad de El Azhar y pidió autorización. ¿Y tú sabes lo que le dijo a la Universidad de El Azhar? Le dijo, usted puede hacerlo, porque usted está haciendo lo mismo que hizo Mahoma en Hudaybiyah con la tribu de Quraysh. O sea que la religión es fundamental. ¿Significa esto que puede haber un Estado palestino? Por supuesto que sí. Lo que yo te decía es que no creo que la autoridad palestina hoy desee realmente un Estado propio cuando todo el mundo sabe cómo va a ser el Estado propio. El Estado propio palestino va a ser kilómetro más, kilómetro menos, como lo propuso Ehud Olmert en el 2008. Y es casi todo Cisjordania va a ser palestino, aproximadamente menos el 6%, e Israel va a compensar la anexión del 6%, que es donde están la mayoría de las colonias judías, con territorios que están dentro de Israel. Va a haber swap, intercambio de territorios. Se va a partir Jerusalén y probablemente hoy va a haber 2 estados. Uno palestino en la Franja de Gaza, que es Hamastan, y otro en Cisjordania. Esa es la solución. Va a haber un Estado palestino. Yo quiero un Estado palestino. Pero como comprendo el Medio Oriente y la influencia religiosa, analicémoslo no de forma materialista como nos enseñan en las escuelas en América Latina, que los conflictos son materialistas por tierra, por petróleo y por agua. No, señores, los conflictos en el Medio Oriente son muchas veces religiosos, y si no se plantea ese punto de partida, y entonces cometemos el error, como he escuchado muchas veces cuando se analiza la guerra en Siria, que se analizaba como una guerra por el poder. No, es una guerra entre chiitas y sunitas. Igual que ahora, es una guerra entre radicales islámicos y los que no lo son. Y esto incluye a moderados islámicos, y también a judíos, y también a cristianos. Porque, por ejemplo, en la Franja de Gaza vivían apaciblemente 5.000 cristianos que le disparaban en las piernas a los monaguillos para ahuyentarlos y se terminaron yendo a vivir a Belén o al interior de Israel. Entonces, es importante analizarlo de ese punto de partida. Lo que te digo es que, evidentemente, con el Hamas no hay posibilidad de negociar en estas circunstancias. Con la autoridad palestina sí, porque por más que es religiosa la autoridad palestina, es también consciente de las premisas de Mahoma con la tribu de Quraysh y con lo que hizo Mahoma. Yasser Arafat, cuando firmó la paz con Israel, el pacto de Oslo, repitió 19 veces, no una, no 2, 19. Dijo, nadie puede criticarme a mí porque yo estoy haciendo lo mismo que hizo Mahoma con la tribu de Quraysh. Bueno, eso también puede deberse, yo no creo que, bueno, sí, no sé si Arafat era realmente religioso, porque también puede deberse una manera de ganarse de legitimidad ante los musulmanes en general. O sea, hay también una táctica política, ¿no? O sea, en todo caso, tu hipótesis es esa. Tu hipótesis es que finalmente la Autoridad Nacional Palestina también es un grupo religioso, en medio de todo, y que no hay prácticamente palestinos laicos, porque, o sea, no sucede en la religión musulmana, no sucede como sucede con los judíos, o sucede con la gente de origen cristiano y de origen judío, no sucede que hay gente que ya no cree, ¿no? Que dejó de creer, que la gran mayoría de cristianos, por lo menos en Europa, no practican,
¿no? En muchos judíos tampoco no practican, ¿no? Entonces, eso de musulmanes no existe. Los musulmanes todos practican y todos creen en su religión. ¿Me estás diciendo eso? No, no es que todos practican. Desde el momento que la Autoridad Palestina declara que su constitución está basada en la Sharia, y entonces está diciendo que su constitución se basa en la religión. Los occidentales podemos sufrir del síndrome del espejo, y el síndrome del espejo es, en parte, lo que me has dicho tú. El síndrome del espejo es, como yo soy laico, todos deberían ser laicos de alguna manera. O, como yo cuando digo algo en público lo hago para ganar apoyo, quizás todo el mundo hace igual. No, señor. En el Medio Oriente, cuando alguien declara en voz alta algo, créele. En el Medio Oriente lo que se habla tiene más fuerza de lo que se habla en privado. Lo que se habla en público es más importante de lo que se habla en privado. ¿De acuerdo? Son cosas que la gente que está fuera del Medio Oriente no suele comprender. Cuando el Hamas dice que quiere destruir a Israel, o cuando el Hamas dice que quiere imponer la religión, o cuando Hezbollah lo dice, o cuando lo dice Irán, señores, hay que creerlo, porque es más importante lo que declaran que lo que se dice en un cuarto cerrado. Yo creo que lo que estás diciendo sobre esos grupos es innegable. Me queda la duda respecto, en todo caso, del Fatah. Pero en todo caso, tu hipótesis está sentada entre los musulmanes, la religión está presente en todo, en todo, y que, bueno, aun cuando alguien diga que no es muy creyente, no es practicante, igual es religioso entre los musulmanes. Interesante teoría, la verdad que no la conocía, pero bueno, siempre pues, hay todo. Hay dos valores, hay las dos principales identidades en el Medio Oriente, y te lo voy a decir que no creo que encuentres a ningún especialista occidental en Medio Oriente o en Islam que no te diga lo que te estoy diciendo yo, pero las dos identidades fundamentales en el Medio Oriente son los clanes, la pertenencia al clan, a la jamula, Así y la es. pertenencia a la religión. Entonces, religión y clan es fundamental. La primera identidad de una persona en Medio Oriente es a qué clan pertenece. La segunda, a qué religión, si es sunita o chiita. La tercera, la religión. La cuarta, si es jordano, sirio, el país. Y la quinta y última es que son árabes. Lo que pasa que la ideología esa, ante todo lo árabe, se llamaba el panarabismo y fracasó en los años 70. Después fue superada por el panislamismo, Yeah. y por eso en los años 80 surgen los grupos radicales islámicos, y hoy en día vivimos una época de pan-sunismo y pan-shiismo. ¿Y dónde quedan en este escenario los cristianos? Porque los cristianos fueron los que inventaron la ideología panárabe. Los cristianos la inventaron porque ellos estaban adentro. ¿Dónde quedaron los cristianos? Bueno, huyen o los vemos hablando en América Latina, algunos cristianos, por ejemplo, de origen árabe, que te hablan como si fuesen más radicales que el Hamas. Entonces tienes cristianos que hablan como si fuesen del Hamas y cristianos que dicen, no, yo entiendo el Medio Oriente, yo me escapé del Medio Oriente porque soy cristiano. Y entonces yo entiendo lo que viven los cristianos en el Medio Oriente. A mí no me vengan a vender cosas que no son. Entonces tienes cristianos de origen árabe que son de un lado y del otro. Cristianos muy pro-Israel, muy pro-Occidente, y cristianos que hablan como si fuesen el Hamas. El ejemplo más claro es la dirigencia, por ejemplo, de la Comunidad Palestina de Chile. Ya, ok. Bueno, esta conversación puede prolongarse, pero como sabes, el tiempo es tirano. Gracias por tus explicaciones. Creo que, bueno, va a ser interesante para que el público tenga también una visión distinta de la que se oye normalmente, ¿no? Gracias otra vez. Bueno, eventualmente estaremos en contacto contigo porque lamentablemente es de temer que esta guerra todavía va a durar un tiempo, ¿no? Muchas gracias, muy amable.